No alcancé a Bueno, avisarles, le iba a avisar también a Manuel y no muy alcancé a buenas avisar. tardes a todos. Bienvenidos a la entrega número, Paula me corrige, 219 del coloquio de licenciatura en física. Para mí un honor enorme contar hoy con una invitada especial, invitada de la casa, egresada de la licenciatura en física y con una trayectoria muy importante en investigación en geociencias, eh, doctora en geofísica, perdóname ahí la imprecisión, Geofísica, ¿no? Ujú. geofísica, y pues justamente nos viene a hablar de sus trabajos de investigación en el Instituto Faicerio brasilero, perdón, de investigaciones espaciales, pero también a contarnos sobre su trayectoria y sobre oportunidades que habrían de formación posgradual para nuestros estudiantes de la licenciatura en física. Pero antes de darle paso a tu charla, quiero también agradecer la presencia acá de la profesora Lizeth Palencia y sus estudiantes del Colegio Paz y Esperanza. Qué nombre más bello, ¿no? Bienvenidos, pues básicamente son quienes constituyen la audiencia en presencia en el auditorio, a quienes nos acompañan por la videollamada también muchísimas gracias, el profesor Nelson Forero, que se dignó a acompañarnos hoy acá. Muchas gracias. Y también aprovecho para agradecer porque este semestre nos lo he hecho a nuestra monitora, a Paula Rodríguez, que nos apoya en los asuntos logísticos del coloquio. Entonces, bueno, sin más preámbulos, de verdad, muchas gracias. Para los que no lo saben, pues en este momento Karen trabaja en Brasil y pues su paso por Bogotá ha sido así como muy afortunado, y pues la fortuna fue para nosotros que hace poco acaba de salir del aeropuerto El Dorado y le echamos mano para que viniera a darnos esta charla en persona que en principio ha sido pensada para que fuera Virtual. online. Sí estamos con el audio allí. Bien, entonces, pues sin más preámbulos, Karen, bienvenida a tu casa. Muchísimas gracias por acompañarnos, por esta charla, por el tiempo, porque sabemos que vienes de un traje muy, muy duro del viaje y que luego te sigue una semana de trabajo justamente con este Club de Ciencias del Colegio Paz y Esperanza, Ujú. bajo la dirección de la profesora Lizeth Palencia, también egresada de la licenciatura en física. Entonces, muchas gracias y adelante. Bueno, gracias César por la presentación. Gracias a ustedes también por la presencia. Al profesor Nelson, qué felicidad verlo aquí, de verdad. Me llena de felicidad estar nuevamente en mi casa. Es un orgullo gigante poder estar aquí en este espacio. Te agradezco por haberme dado la oportunidad de compartir un poco de mi trabajo, de lo que estoy haciendo actualmente en Brasil, un poco de mi trayectoria y también les voy a contar, como se trata de un coloquio para la licenciatura en física, algunas oportunidades de posgraduación que surgieron en Brasil y fue ese como el punto de partida para que iniciáramos la conversación ahí sobre una presentación. Mi nombre es Karen Espinosa, como dijo César. Yo estoy actualmente en Brasil, estoy radicada en Brasil ya hace 9 años y medio aproximadamente. Soy egresada orgullosamente del proyecto curricular de licenciatura en física y terminé en 2008 mi licenciatura y después trabajé en colegios aquí en Colombia, aquí en Bogotá, más o menos durante unos 9 años. Eso ahí llevó un tiempo y un día decidí parar y comenzar con mis estudios de posgraduación. No seguí el consejo del profesor Nelson que siempre nos decía, no paren de estudiar, no, ustedes salen a trabajar y después no vuelven a estudiar, que siempre recuerdo eso, salen a trabajar y después no vuelven a estudiar. Y es difícil, claro, es un momento, es una etapa difícil cuando uno paró durante 9 años de estudiar y volver a ese ritmo de los estudios de posgraduación es difícil. Pero yo no vengo aquí para decirles que es fácil, solo vengo para decirles que es posible, que si uno quiere, puede. Eso es lo único que puedo decirles a partir de mi experiencia. Bueno, actualmente yo estoy vinculada con el Instituto Brasilero de Investigaciones Espaciales, INPE, que está localizado en la ciudad de São José dos Campos, en el estado de Sao Paulo. Es una ciudad más o menos de unos 800.000 habitantes, una ciudad pequeña que es un foco en la parte industrial, en la parte aeroespacial. Tenemos empresas, la única empresa
del sector de aviación. La única empresa que fabrica aviones en América del Sur está localizada en esa ciudad, que es Embraer. Tenemos un centro de aeronáutica que es el ITA, tenemos el INPE también con investigaciones en el área espacial, entonces es un polo tecnológico bastante importante ahí en esa región de Sao Paulo. Mi trabajo actual es un proyecto de postdoctorado que está vinculado con dos divisiones del INPE, una división de heliofísica, ciencias planetarias y aeronomía, y la división de clima espacial, que ya les voy a contar de qué se trata cada una de esas áreas, cómo mi proyecto se encaja en cada una de esas áreas, el trabajo que hacemos. Pero mi trabajo está relacionado, entonces está conectado con esas dos áreas. Tengo maestría y doctorado en una área que se llama, parece extraña, geofísica espacial. Es una área muy interdisciplinar que tiene física, matemática, ingenierías, la parte de aplicación también en la industria, y les voy a contar un poco sobre eso. Em, Vamos a comenzar entonces. Ay, yo acabé de llegar, 6 de la mañana salí del aeropuerto, entonces van a escuchar portuñol porque mi cerebro aún no hizo el cambio. No es por arrogancia, es porque en serio no puedo hacer el cambio tan rápido. Listo. ¿Cuál es la motivación de mi proyecto? En este momento queremos, aquí no se ve muy bien, pero este es el mapa de Brasil, y ustedes ven aquí las líneas de transmisión eléctrica de alta tensión a partir de 200, a partir de 69 kilovolts hasta 700 kilovolts. Esas líneas de transmisión eléctrica se afectan cuando existen fenómenos del clima espacial, o sea, fenómenos en el espacio. Podemos tener consecuencias directas aquí en las líneas de transmisión eléctrica. Nuestra motivación entonces es generar una metodología operacional para que las empresas de distribución, de generación y transmisión de energía eléctrica consulten nuestros productos y vean cuándo es necesario, por ejemplo, desconectar una línea de transmisión eléctrica en caso de tormentas solares. Nuestro objetivo es generar esa metodología operacional para que sea un producto en tiempo real, que las empresas consigan llegar a ese producto y prevenir daños en la malla o en las redes eléctricas en diferentes regiones. La idea es entonces evaluar potenciales riesgos de algo que llamamos GICs. GICs son corrientes geomagnéticamente inducidas, y yo voy a explicar un poco sobre eso más adelante. Nuestro principal foco está aquí centrado en estas regiones. Brasil está dividido en 5 grandes regiones. La región norte, que cubre casi la parte de Amazonas. Ahí tenemos pocas líneas de transmisión eléctrica. Ustedes ven aquí, esta región está casi en blanco. La región noreste, aquí en esta parte, la región sudeste y la región sur. Son las 3 regiones donde tenemos mayor número de población y en consecuencia mayor número también de líneas de transmisión. Por esa razón estamos enfocados más en estas 3 regiones. Ese es el foco principal ahí en nuestra motivación. Este proyecto está dentro de una grande área que se llama clima espacial. Y esa grande área de clima espacial entonces tiene como uno de sus tópicos, no es el único, son muchos, ustedes van a ver, voy a mostrarles aquí algunos, tal vez los más importantes, los que generan más impacto. Ese único que yo voy a comentar hoy se llama corrientes geomagnéticamente inducidas. Se fue un Z ahí, es con C. Corrientes geomagnéticamente inducidas. Entonces, esas corrientes tienen dos componentes diferentes, un componente desde el punto de vista de geofísica y un componente desde el punto de vista de la ingeniería. Y voy a mostrarles esos dos componentes, cómo es que esas corrientes surgen desde el punto, cómo pueden afectar desde el punto de vista de ingeniería y qué es esto que llamamos de clima espacial. Bueno, esta foto es tradicional para hablar de los efectos de clima espacial. Todos los fenómenos que ocurren entre el Sol y la Tierra pueden afectar los procesos que nosotros tenemos aquí en la superficie, nuestra forma de vida, nuestra forma de tecnología, porque básicamente generamos una dependencia en nuestra era moderna, que todo está interconectado. Las líneas de transmisión no son solamente de Brasil, están conectadas con los otros países de América del Sur. Cualquier problema en una línea de transmisión de Brasil puede generar problemas en otra línea porque están interconectadas. Cualquier problema de comunicación en señales, por ejemplo, de satélite en otra región, puede afectar un país de América del Sur. Entonces, fenómenos que estudiamos son los fenómenos generados por el Sol, es nuestra principal fuente de fenómenos, y cómo esos fenómenos viajan hasta llegar a la Tierra y cómo pueden afectar la Tierra. Eso es el clima espacial, fenómenos que ocurren en el espacio interplanetario
y que son capaces de afectar nuestras formas de vida y nuestras formas de tecnología en la Tierra. Esa es la definición de clima espacial. Y es bien diferente de clima cuando hablamos de meteorología. Es importante que hagamos esa distinción, porque los fenómenos de meteorología son más locales, son de menor escala comparado con un fenómeno espacial que puede eh, cobijar el globo entero, el fenómeno de clima espacial. Ya un fenómeno de meteorología es un fenómeno que se localiza en regiones un poco menores. Ahí también tenemos, en el caso de meteorología, temperatura, presión, velocidad del viento, esas son las variables que se miden en el caso de meteorología. Ahora, en clima espacial medimos también variables físicas, pero de otros parámetros. Aquí hablamos del viento solar, que es el que avanza, por ejemplo, entre el Sol y la Tierra. ¿Cuáles son las típicas consecuencias que podemos observar en clima espacial? Primero, puede afectar la operación de satélites. Cuando existen eyecciones de masa coronal del Sol, que son estructuras de plasma que avanzan en dirección, en todas las direcciones son emitidas. El problema es cuando avanzan en dirección a la Tierra. Esas estructuras depositan partículas en la superficie del satélite y eso genera problemas en la localización, rastreamiento del satélite y puede generar problemas en las comunicaciones. Esa es una de las áreas de clima espacial. También pueden ser generados por problemas en la transferencia de ondas HF. Esas ondas se transmiten aquí cuando generan procesos de reflexión entre la Tierra y la ionosfera. Cuando existe alguna carga diferente en la ionosfera, o sea, un exceso de partículas que fueron depositadas cuando ese plasma llegó y batió pegó en la Tierra, esa señal de comunicación se va a ver afectada y pueden haber blackouts en algunas regiones, pueden haber atrasos también en esa transferencia de información. Son dos casos típicos que ocurren cuando hay tormentas solares. También en cables submarinos, porque los cables están inmersos en un gran conductor que es el agua salada y ahí pueden ser generadas corrientes que afectan esas comunicaciones. Dosis de radiación también que pueden afectar tanto astronautas cuanto personas que van en vuelos intercontinentales especialmente reciben dosis de radiación cuando existen estos fenómenos de clima espacial. Estos aquí son fenómenos que son estudiados a nivel global, especialmente en latitudes de Canadá, Europa Norte, Escandinavas, porque ahí el fenómeno es mucho más intenso. Es una onda que se va propagando y va disminuyendo la intensidad, su amplitud por una propagación y disipación de energía. ¿Cuáles son los sistemas que yo estudio realmente? Son sistemas de puesta a tierra. Entonces yo estoy trabajando con ductos para transporte de gas, petróleo y combustible que se pueden ver afectados cuando existen corrientes inducidas. Esos ductos tienen un sistema de protección con una diferencia de potencial, un voltaje, y cuando existen corrientes inducidas ese voltaje puede tener picos, se puede disminuir, se puede contrarrestar, disminuyendo la protección entonces de los ductos y generando una aceleración de los procesos de corrosión en los tubos. Y también sistemas eléctricos como líneas de transmisión, que son sistemas que están puestos a tierra. Una línea de transmisión, los transformadores están puestos a tierra. Hay un fenómeno de inducción electromagnética que voy a explicar con detalle, que genera un circuito y hace circular una corriente en esas líneas de transmisión, generando problemas también como catastróficos de quema de transformadores. Este es el fenómeno que yo estudio, que inicia con la actividad solar. Ustedes van a ver aquí una eyección de plasma, esa que estoy mostrando en este GIF, es una eyección de masa coronal, sale eyectada del Sol, avanza por el medio interplanetario, ambiente interplanetario, interactúa con el campo magnético de la Tierra, que es un escudo protector, cambia el campo magnético, lo afecta y a eso le llamamos tormentas magnéticas. Y después aquí en el interior de la Tierra se genera un proceso de inducción electromagnética. Es todo ese proceso, esa secuencia de pasos que analizamos cuando hablamos de inducción electromagnética y corrientes geomagnéticamente inducidas. Observen que la fuente del proceso es el Sol. Eso ahí es fundamental para entender por qué razón también hacemos, a pesar de que lo que estamos estudiando son los efectos en la Tierra, necesitamos saber qué está pasando en el Sol, porque es finalmente la fuente de todo el proceso. Un poco sobre el Sol, para entender cómo funciona. El Sol tiene un ciclo de manchas solares, tiene dos ciclos, un ciclo magnético de 22 años que invierte la polaridad magnética, y un ciclo de manchas solares, que son estas manchas oscuras que aparecen aquí en la región próxima del ecuador solar.
Entonces, a cada 11 años aumenta el número de manchas solares y después cae otra vez. Aumenta el número de manchas solares y cae otra vez. A cada 11 años tenemos ese ciclo. Más o menos desde 1600 tenemos medidas de ese número de manchas solares que se ven en la fotosfera, en la superficie del Sol. Y por aquí ya existen algunos estudios que han encontrado relación entre este fenómeno de manchas solares y mínimos de temperatura locales en la Tierra. Aquí el mínimo de Maunder es un mínimo histórico en el que hubo una evidencia de caídas de temperatura extremas en la Tierra y correspondió con un mínimo también absoluto en el número de manchas. Existen varias investigaciones que están intentando conectar los fenómenos solares con los fenómenos meteorológicos. Ya en el panel de clima de hace unos 2 años, ellos determinaron a partir de estudios que la relación no va más del 5%, la influencia de esas manchas solares en el clima. Pero otras universidades han retomado estos estudios y es bastante interesante ver si tiene o no conexión. Algo importante que me gustaría mencionar aquí y es que todas estas áreas son abiertas a posibles explicaciones. No tenemos una única explicación para estos fenómenos, porque de hecho, a pesar de que tenemos un grande laboratorio que es el espacio, no podemos botar una sonda ya en el Sol. Entonces, todo lo que tenemos son posibles teorías que nos ayudan a explicar lo que observamos. Es eso en lo que trabajamos. Trabajamos explicando esas observaciones que tenemos. Entonces, máximo y mínimo solares, ese es el comportamiento del Sol. Así se ve el Sol en una época de mínimo solar. Así se ve el Sol en una época de máximo. Aparecen esas manchas generalmente en hemisferios diferentes, porque hay una conexión ahí entre campos magnéticos y que aparecen aquí muy concentradas en la región ecuatorial. Esta es la forma en la que se vería la progresión, mínimo y máximo solar. Aparecen las manchas, disminuyen de nuevo en el mínimo. ¿Qué esperamos? Cuando tenemos un mayor número de manchas, mayor eyección de partículas, plasma, energía en la dirección de la Tierra. Eso sería lo esperado. Sin embargo, también tenemos tormentas solares y tormentas magnéticas en mínimos solares. Entonces no existe una regla única. Se puede dar una tormenta en un máximo o en un mínimo. Las mayores tempestades han sido generadas en mínimos solares. O sea, no tenemos una regla única aquí. En ese proceso, entonces, cuando el Sol emite o eyecta partículas de energía, se afecta todo este sistema que es conocido como magnetosfera. La magnetosfera es el área de influencia del campo magnético. Hasta ahí el campo magnético tiene poder. Después viene la heliosfera, es donde el Sol tiene el control. Entonces, en el área de influencia del campo magnético aquí, tenemos múltiples sistemas de corriente, muchos sistemas de corriente, partículas en direcciones diferentes. Este, por ejemplo, es un sistema de corriente que es muy fácil de explicar a partir de la ley de Lorentz. Son partículas que avanzan en la dirección de la Tierra, que entran en una región de campo magnético y que se genera una fuerza. Ese simple aquí, este que está aquí en la parte frontal, que sería el primer impacto de la estructura solar con la magnetosfera. Este es un sistema de corrientes que podemos encontrar que es permanente y se intensifica cuando existe actividad solar, cuando esas partículas llegan a la superficie, aquí a la primera capa que encontramos que es la magnetopausa. También existen otros sistemas de corriente que se intensifican. Ustedes vieron en el GIF que todo acontece por los polos. Las líneas de campo se convierten en caminos para conducir esas partículas. Entonces, estos sistemas de corriente aquí, que son corrientes alineadas al campo, también son intensificadas durante esos periodos de tormentas solares. Otro muy importante para nuestras latitudes, inclusive Colombia y Brasil, es esta corriente que se genera aquí muy cercana a la región ecuatorial, que se llama corriente de anillo. Esa corriente se intensifica cuando existe esa reconexión aquí en la parte de atrás de la cola de la magnetopausa y son inyectadas partículas para la región ecuatorial. Cuando se intensifica esa corriente, esto se ve claramente en el campo magnético y ya les voy a mostrar cómo se ve. Otros sistemas de corriente, corriente de la cola, una corriente en la lámina de plasma, todas esas corrientes son intensificadas cuando llega a la estructura solar. Entonces cambian las densidades de corriente y esas densidades de corriente están relacionadas con una rotación del campo magnético. Aquí esta es una ecuación bien general para hablar del fenómeno. Cada una de las corrientes tiene su explicación propia, cada una de las corrientes sigue una electrodinámica diferente, porque son sistemas diferentes, con partículas también diferentes. Pero esta de aquí nos da una idea de cómo la densidad de corriente está relacionada con esos cambios en el campo magnético en la superficie de la Tierra.
Observen que todo se debe a acoplamiento. Eso no existe por sí. Tiene que existir acoplamiento entre esa estructura que viene del viento solar y el campo magnético de la Tierra. Sin que exista acoplamiento y sin que exista interacción, no es posible hablar de ninguno de esos fenómenos que estamos considerando. Una tormenta magnética, entonces, inicia con ese choque de la estructura con el campo magnético. Voy a esperar un poco, inicia aquí. Ahí en ese momento el campo magnético aumenta de forma abrupta con los sensores que tenemos aquí en la superficie. Se mide campo magnético. Después, en este instante, cuando existe inyección de partículas, ese es el movimiento aquí, aumenta bruscamente. Después, cuando existe esa inyección de partículas que se ve ahora iluminado ahí, en ese momento se inyectan partículas y esa corriente que está circulando genera un campo magnético que se opone al campo magnético de la Tierra. Como están en direcciones diferentes, es una suma vectorial de campos y aquí el campo magnético cae de forma abrupta. El campo magnético cae de forma abrupta hasta que todos los procesos aquí se equilibran y otra vez esa magnetosfera quiere llegar a un equilibrio. Después ahí el campo magnético intenta recuperarse. Se llama etapa de recuperación o fase de recuperación. Esta de aquí la llamamos fase principal y el momento inicial, cuando es el impacto de la estructura con el campo magnético, fase inicial de la tempestad. Fase inicial, fase principal y fase de recuperación. Son las tres fases que consideramos en una tempestad. Esto de aquí es un registro de un instrumento en la superficie de la Tierra que mide el campo magnético de la Tierra, la variación del campo magnético de la Tierra. Pregunta. No, es que estoy viendo ahí en la gráfica que ese evento ocurre en el transcurso de unos 3 días, todo el evento desde... y pues cuando muestras ahí más o menos después de ese pico de campo magnético, en el decaimiento abrupto, pues es cuando podríamos decir que estaría más vulnerable el planeta, ¿no? Por la reducción del campo magnético. Ujú. Lo que me preguntaba es qué tan probable es que en ese momento haya otro evento de, digamos, de partículas provenientes del Sol y pues que, que a- que siendo tan vulnerable el planeta en ese momento, pues supongo haría mucho más daño. Es posible, es posible. La semana pasada tuvimos un evento así que se llaman eventos caníbal. Viene una estructura CME y se come la otra. Entonces amplifica todos los fenómenos y se va a ver algo así como si aquí iniciase de nuevo una tempestad, una tormenta, ¿m? Porque aquí de nuevo va a haber el choque de una estructura que llegó y se comió la otra. Entonces aquí se puede ver como un aumento de nuevo y otra vez puede iniciar una fase principal, puede pasar, puede pasar. El campo magnético que medimos en la superficie, sobre los días también. Generalmente una tempestad una tormenta dura más o menos unos 3 días, pero no existe un tiempo que todas sigan. Es un fenómeno trasciente que ocurre en cualquier instante que no tenemos cómo prever cuándo va a salir esa estructura del Sol. Sabemos más o menos que va a llegar en un tiempo determinado a la Tierra porque conocemos la velocidad con los satélites que están orbitando la Tierra. Tenemos un satélite geoestacionario que es el GOES, que está acompañando todo el tiempo el movimiento de la Tierra. Tenemos otros satélites que están localizados en un punto que se llama punto lagrangiano. Es el punto de equilibrio gravitacional entre el Sol y la Tierra. Entonces esos satélites nos dan información de la velocidad de esa estructura que viene, de la densidad de partículas, de la temperatura también de ese plasma. Y con esas informaciones podemos saber cuánto tiempo aproximadamente va a demorar en llegar. Eso podemos conocerlo. Ahora no sabemos cuándo va a salir del Sol. Eso ahí aún no. Y esa perturbación en el campo puede durar 3 días. En mayo del año pasado, por ejemplo, tuvimos una tempestad, una súper tempestad intensa. Es la tempestad más intensa de este ciclo solar. Ha sido la tempestad inclusive más intensa de los últimos 2 ciclos solares en mayo del año pasado. Y esa tempestad duró alrededor de unos 6 días para recuperarse el campo magnético. Entonces, cada una depende de la estructura que fue eyectada del Sol y cada estructura es completamente particular. Que sabemos que cuando la densidad disminuye, entonces sabemos es una eyección de masa coronal. Cuando la temperatura está aumentando, entonces es un flare. Esas características ya las conocemos. Eso ya podemos, a partir de las variables que medimos con satélites, conocerlo. La tormenta se mide en niveles de intensidad o niveles de la perturbación
dependiendo de varios índices que son usados. Como es una perturbación que se propaga desde las latitudes más altas hasta las latitudes ecuatoriales, entonces para cada lugar tenemos índices diferentes. Entonces en Canadá usan un índice que da más información sobre esa tempestad. En Brasil usamos un índice completamente diferente porque el de ellos no nos funciona, no nos da información, no sirve. Las magnitudes cambian de forma diferente. En las regiones de altas latitudes cambia más la componente Y del campo magnético. En nuestras latitudes, en Colombia, cambia más la componente X del campo magnético. En otras regiones que están más próximas del Ecuador, cambia más la componente Z. Entonces, por eso cada región necesita un índice diferente. Nosotros usamos el índice de DST. Tempestades, tormentas intensas son aquellas que tienen un índice de DST de menor a menos 100 nanoteslas. Esas son medidas de campo magnético en la superficie. Se estima el valor de la componente H, que es la componente horizontal. Se hace un valor medio ponderado por la localización geográfica de varios magnetómetros y con el valor medio ponderado se determinan entonces esos valores de la tempestad para cada tempestad que tiene un índice diferente. Llegué entonces a la parte de inducción. Ya sabemos la fuente, sabemos el proceso de perturbación en el campo magnético, que podemos medir esa perturbación, cómo se ve eso aquí en la superficie, que es la forma de la tempestad, de la tormenta magnética. Tenemos entonces fuentes naturales y ese proceso de interacción. Ese sería nuestro punto de partida. Esas fuentes naturales generan ondas electromagnéticas que se propagan también en el medio que llamamos aislante, que es el aire, se propagan hasta que llegan a la superficie de la Tierra. Y cuando se propagan en la superficie de la Tierra, estamos hablando de una onda electromagnética propagándose en un medio conductor, porque el interior de la Tierra es un medio conductor. Podemos definir estos campos eléctricos y magnéticos como ondas planas que se propagan en función del tiempo aquí, la definición de onda plana, y podemos usar las leyes de Maxwell o las ecuaciones de Maxwell para definir el comportamiento de esos campos magnéticos y eléctricos. Es un campo eléctrico que se propaga en un medio conductor. Este sigma es un tensor de conductividad porque en el interior de la Tierra la conductividad no es isotrópica, la conductividad cambia de formas diferentes en cualquier dirección. Y aquí también, como el campo magnético está cambiando en función del tiempo, hablamos de un proceso de inducción electromagnética. Esos cambios de campo magnético en función del tiempo generan un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico se llama campo geoeléctrico. Es un proceso de inducción electromagnética que es generado en el interior de la Tierra porque el interior de la Tierra es un conductor y por esa razón es llamado de un campo o geoeléctrico, porque hablamos de un proceso de inducción aquí que está implícito cuando el campo magnético cambia por todos esos efectos que ya analizamos desde el Sol hasta la Tierra. Cuando esa onda se propaga en el interior de la Tierra, esa onda electromagnética sigue un principio así bien básico. Ondas que tienen largo periodo llegan a mayores profundidades. Ondas que tienen periodos cortos, profundidades más rasas, mucho más en la superficie. Entonces ese es nuestro principio básico para entender. Necesitamos entender cuáles son las frecuencias que componen esa señal de campo magnético para saber hasta dónde llega en profundidad ese campo electromagnético que se está propagando y cómo puede afectar las líneas eléctricas, por ejemplo, que están puestas a tierra. Ese es nuestro problema aquí de estudio. Voy a hacer un resumen aquí del proceso. Actividad solar, estructuras interplanetarias que interactúan con el medio interplanetario y con el campo magnético. Recuerden que el campo magnético, como César mencionó, es un escudo protector. Ese es el campo magnético, nos está protegiendo todo el tiempo de rayos galácticos que son provenientes de otros sistemas planetarios inclusive, y nos protege también de las estructuras que vienen del Sol. Variaciones de corrientes eléctricas en la magnetosfera y en la ionosfera, porque la magnetosfera está conectada con la ionosfera, que es una región de la atmósfera. Esa es la región que está más susceptible a fenómenos térmicos, que es la termosfera, es la misma región. Entonces varían todos los sistemas de corriente, tanto en la magnetosfera como en la ionosfera, todos son afectados, se alteran, se genera un desorden cuando acontece entonces esta interacción. Después, entonces, eso se mide aquí en la superficie como una variación de campo magnético. Aquí la tempestad que vimos, esa caída del campo, ese comportamiento,
y esa variación del campo magnético en el tiempo genera un campo eléctrico en la Tierra. El campo eléctrico en un conductor tiene asociada una corriente. Entonces, cualquier sistema que esté, como este que yo estoy mostrando aquí, puesto a tierra y que esté sobre acción de ese campo eléctrico, está sujeto también a una diferencia de potencial. Estoy cerrando un circuito finalmente cuando colocamos transformadores aquí que están aterrados. Y ese circuito se cierra generando una corriente que circula. Esas son las corrientes geomagnéticamente inducidas que yo estudio. Un fenómeno allá en el espacio que sigue y llega a afectar aquí nuestras líneas de transmisión eléctrica. Las corrientes inducidas tienen una característica importante, esas son corrientes casi continuas, son corrientes de baja frecuencia. Las corrientes que fluyen a lo largo de estas líneas son de frecuencias de la orden de 50 a 60 Hz, cambia dependiendo del país, pero más o menos están esa faixa. ¿Qué es lo que genera esa corriente continua? Genera cambios en los armónicos del transformador, sobreaquecimiento de los transformadores, inclusive puede generar quema de los transformadores y puede generar problemas como blackouts en general en diferentes regiones. Yo traje aquí los ejemplos a donde podemos ver corrientes geomagnéticamente inducidas, líneas de transmisión eléctricas porque están puestas a tierra. Puesta a tierra en un conductor, se cerró el circuito, circuló una corriente porque hay una diferencia de potencial. Y estos son conductores, obviamente. Ductos para el transporte de gas, combustible, petróleo en general. Esos ductos tienen un sistema de protección con una diferencia de potencial. Cuando se genera esa diferencia de potencial adicional con las corrientes, con las tormentas solares, ese sistema de protección cambió, ya no sigue los lineamientos que tenía que seguir, ya no protege los ductos y por no protegerlos acelera el proceso de corrosión. En las líneas férreas, en las líneas férreas también son conductores puestos a tierra y pueden afectar, por ejemplo, los sistemas de señalización, un semáforo que se activa en un momento inadecuado, ¿cómo se llaman? Estos que se levantan y se cierran, los, el torniquete que da el paso para el tren o para el carro, todo eso se ve afectado porque es un circuito que está siendo estimulado con una corriente extra. Entonces también tenemos evidencias en Suiza, en la parte escandinava, ellos tienen mucho cuidado con corrientes geomagnéticamente inducidas en las líneas férreas. Ductos también submarinos, igual, un conductor por el cual puede pasar una corriente. Estos tres son las imágenes típicas, ustedes van a ver cuando alguien habla de corrientes inducidas. Transformadores quemados, completamente quemados por circulación de corrientes. Este de aquí es la foto de un transformador en África del Sur, en una tormenta que es denominada la tormenta de Halloween, que fue en octubre de 2003. Este de aquí es la foto de un transformador en Canadá, transformador completamente quemado. Esta es la foto de la tormenta de 1989, que es una de las tormentas más estudiadas, el 13 de marzo del 89. Esta región de Quebec quedó sin energía durante aproximadamente 18 horas. Se quemaron una serie de transformadores, se generó un efecto en cadena que fue iniciado por uno de los transformadores por el cual pasó una corriente inducida muy alta, se generó un punto, un hotspot, y ese punto generó una reacción en cadena quemando todos los transformadores de esta región. Ellos quedaron sin energía por más o menos 18 horas. El problema con estas situaciones de las corrientes inducidas es que un transformador no es un elemento sustituible de forma fácil. No tenemos un transformador en el estante para reponer. Generalmente un transformador demora meses para llegar a una región dependiendo del nivel de acceso de esa región. Y eso acontece aquí y también en Canadá, en Estados Unidos, países desarrollados, no importa. Estamos en la misma situación. Entonces, durante más o menos unas 18 horas ellos quedaron sin energía, lograron conducir el suministro de energía por otras líneas de tensión diferentes y de esa manera resolvieron, pero las pérdidas de ellos en esa época fueron alrededor de 6 millones de dólares canadienses, solo de la compañía eléctrica de Quebec, solo ellos perdieron esa cantidad en equipos. Ahora, las pérdidas para la población fueron arriba de los 20 millones de dólares canadienses, y por esa razón estudiamos ese tipo de fenómenos cuando estamos en presencia de esa grande estrella. Ahí no se ve. Con ese contexto,
quería contarles un poco, ese es el trabajo esa es la área en la que yo trabajo. Y contarles un poco también del proyecto en el que estoy trabajando actualmente, proyecto de postdoctorado en la misma institución en la que hice maestría y doctorado, y ya ir introduciendo también un poco de cómo se trata ese asunto del postdoctorado en Brasil, por lo menos que es el conocimiento que yo tengo. En Brasil existen varias agencias de fomento para posgraduación, inclusive desde la época ya de graduación existen agencias de fomento que estimulan esa formación científica. Entonces estudiantes de colegios tienen unas becas por vincularse con proyectos de ciencia, proyectos que tienen que ver con estas áreas. La parte espacial es un eje fundamental en cualquier país en este momento. En Colombia ya están también desarrollando ese eje, porque tener dominio sobre los conocimiento y dominio sobre esos eventos espaciales es tener soberanía. Eso significa soberanía para un país. Por eso que es relevante que estudiemos todos esos fenómenos. Si nosotros dependemos, por ejemplo, de la señal de sistemas de geolocalización, como es el GPS, que usamos aquí, usamos el de Estados Unidos, no es el único, existen otros. China tiene su propio sistema de geolocalización, Rusia tiene su propio, Japón también tiene uno propio, la Unión Europea tiene un propio sistema de geolocalización. Eso significa soberanía y eso solo se puede lograr cuando trabajamos, investigamos en asuntos científicos. Entonces, por esa razón en Brasil se estimula mucho el asunto de investigación en ciencia desde la época de los colegios, ya ellos tienen algunas becas para trabajar en investigación. En la época de graduación, quien se vincula con un programa de iniciación científica tiene también una beca que ayuda, no es mucho dinero, pero ayuda a llevar esa época que es difícil cuando uno está haciendo una graduación. Y las maestrías y doctorados son completamente, son gratis. Existe entonces el fomento para trabajar con ciencia a partir de proyectos de postdoctorado. Un postdoctorado es un trabajo con inicio y fin, porque en postdoctorado uno no obtiene un título de nada. Es solo una estancia en la que uno trabaja sabiendo que va a iniciar en esta fecha, termina en esta fecha, invierte su tiempo, su energía y todo en un proyecto por el cual usted apuesta. ¿Cuáles son los objetivos aquí que yo tengo en este momento con mi proyecto? El primer objetivo es estimar el impacto de los efectos electrodinámicos en las amplitudes de campo eléctrico. Entonces, pretendo entender cómo todo lo que está pasando allá en la atmósfera me va a generar una diferencia aquí en ese campo eléctrico que es generado en la Tierra. Para eso necesito, aquí estos punticos son los magnetómetros que tenemos en este momento en la red Embrace. Son magnetómetros distribuidos por Brasil y estos dos están en Argentina. Necesitamos mapear el campo magnético para entender cómo se comporta el campo magnético y de esa forma saber cómo él va a influenciar esos campos eléctricos que son generados ahí en el interior de la Tierra. Ese es el primer objetivo. Esa imagen no se ve. Pero en Brasil tenemos dos características importantes del campo magnético. El campo magnético tiene aquí en esta región de Brasil, que atraviesa la parte norte de Brasil, una región en la cual no tiene una componente que está dirigida para el centro, o sea, es todo horizontal el campo magnético. Y a esa región la llamamos, no da para ver, que no se ve nada ahí. Sí, acá sí se ve, pero es un problema del proyector. Espérate a ver si Si en otra imagen aquí no yo es lo que tengo. brilla mucho. No. Si apagamos de pronto se ve, pero No, no acá se es un ve en problema del ninguna. medio que nosotros manejamos. Bueno, es otra vez aquí se ve un poco un cero, ¿no ven? Aquí se ve un cero. Sí. En todos estos punticos aquí, el campo magnético no tiene componente C, no tiene componente dirigida para el centro de la Tierra, es todo horizontal. Y esa región se llama ecuador magnético, es el cero magnético. Y ahí en ese punto se genera en la ionosfera una corriente que se llama corriente de chorro, de electrochorro. Y esas corrientes intensifican el campo magnético también en la superficie de la Tierra. Es muy peculiar, ¿por qué? Porque el campo magnético tiene mayor intensidad allá en esas altas latitudes y va disminuyendo por tratarse de una onda que se va propagando y se va atenuando. Pero cuando llega aquí a esa parte de Brasil, otra vez salta, otra vez, por ese fenómeno del ecuador magnético. Entonces, por eso necesitamos monitorear el ecuador magnético, porque es un fenómeno particular, pero está alrededor de la Tierra, no está localizado en Brasil. Es una línea así de contorno que va alrededor de todo el globo. Entonces, en África también tienen la misma situación del ecuador magnético.
Y otra característica peculiar, que es así está localizada aquí en la parte sur, es la región de la anomalía magnética del Atlántico Sur. El campo magnético funciona como escudo, pero en esta región aquí el escudo es menor. Es la región de menor intensidad de campo magnético en la superficie terrestre, aquí. Y esa región estaba localizada antes aquí en la zona del Atlántico y se ha ido desplazando con un movimiento de deriva y está localizada en este momento aquí en la región sur de nuestro continente. Esa anomalía hace que necesitemos mapear el campo magnético porque son características que no tienen igual, no hay en otro lugar, es solo ahí que está localizada esa región de mínima intensidad del campo. Entonces esas dos características del campo en el territorio de América del Sur motivan también el estudio y todos estos sensores que tenemos localizados. Tenemos en este momento 15 sensores en la red funcionando, son datos que están en tiempo real y son disponibles para cualquier usuario. Y les voy a dejar esos links aquí para que ustedes entren, si están curiosos, miren. Tenemos varios productos, datos que son asequibles para cualquier usuario. De hecho, es una política del gobierno brasileño, datos abiertos. Todo lo que se adquiere con dinero del gobierno tiene que ser para todo el mundo, ¿no? Tiene que ser de acceso público. Objetivo 2, vamos a hacer un mapa regional de campo eléctrico. Tenemos levantamientos de conductividad en algunos puntos que están aquí en azul y rojo. En estos que están en verde ya tenemos modelos de conductividad tridimensionales. Entonces sabemos en una malla o en celdas, sabemos cómo la conductividad es en cada uno de esos punticos, más o menos hasta unos 70 kilómetros de profundidad. Esos levantamientos nos han dado información de dónde es más conductivo, si es más resistiva esta región y cuáles son las regiones que estimulan más esos campos eléctricos. Y aquí en estas que están en morado, son regiones en las que tenemos que desarrollar, tenemos que trabajar en los modelos y necesitamos gente para eso, para trabajar en los modelos. Entonces tenemos los datos, pero realmente es mucho trabajo, son muchas cosas, muchas áreas. Yo no soy geofísica de formación, yo soy física, soy licenciada en física y he tenido que aprender de esas áreas por necesidad. Entonces necesitamos modelar el campo eléctrico también para estudiar la dependencia de esa resistividad o de esa conductividad en los campos eléctricos que son generados durante tormentas. Mi objetivo 3 es desarrollar indicadores ponderados por frecuencia, porque es la frecuencia del campo magnético la que manda en ese proceso. Entonces necesito determinar indicadores regionales y aquí yo ya estoy yendo hacia algo que está muy en furor y es esa transición entre la investigación y la operación. Tenemos que salir de nuestros escritorios, tenemos que salir de la sala de investigación y del laboratorio y llevar eso para quien lo necesita. Entonces tenemos que producir, generar productos, que mi investigación y mi ciencia genere un producto que para alguien sea interesante y pueda comprarlo. Ese es el objetivo, es esa transición entre investigación y operación. Eso es lo que estamos aquí apuntando en este objetivo 3. Por eso necesito desarrollar indicadores regionales que les diga a los operadores de las líneas de transmisión, hey, en esta región no puede instalar una línea de transmisión en esa dirección, porque en esa dirección usted tiene la probabilidad de encontrar campos eléctricos de mayor amplitud. Entonces, esos son mis indicadores que van a servir como producto para los operadores de las líneas de transmisión. Eso se logra a partir de estadística de campos, tenemos que analizar muchas tormentas solares, tenemos que modelar muchas tormentas también para entender cuáles son los periodos de mayor riesgo, las áreas de mayor riesgo. Es todo un trabajo en el que necesitamos involucrar investigadores, instituciones para abordar todas esas tareas que tenemos de manera efectiva y necesitamos estudiantes que quieran trabajar en esas áreas. Esa es mi razón, mi principal razón para estar aquí, llevarlos para que se motiven a estudiar, a hacer trabajo en ciencias, porque solo a través de ese trabajo en ciencias podemos generar transformación. Todos esos fenómenos afectan a las personas comunes, porque en una región pequeña, en una ciudad pequeña que es vulnerable, un señor que tiene la carne, los helados en el congelador y un día se le apagó la energía, se desconectó todo, él va a perder toda su producción de carne, de helado, de frutas, de verdura, porque no tiene cómo conectar, no hay energía en un hospital. Entonces, claro que afecta a los fenómenos, las situaciones comunes en las que trabajamos, en las que vivimos. El error está en pensar que, ¿para qué estamos invirtiendo dinero en la exploración a Marte si no hemos solucionado los problemas de hambre en la Tierra?
porque a partir de la exploración espacial, India resolvió y encontró agua en muchas regiones y sacó de la pobreza y de la hambre a muchas personas en esa región. No sabían dónde había agua. Colocaron satélites en órbita y descubrieron agua. Entonces sí sirve la exploración espacial, sí sirve trabajar en ciencia, porque tiene un impacto real en la vida de las personas. Mi objetivo 4, avanzar en esa transición otra vez de investigación a operación. Estamos en este momento, yo estoy de supervisora de un trabajo de maestría en una universidad. Estamos desarrollando una placa para convertir una señal analógica en una señal digital y hacer un sistema que tiene varios sistemas de comunicación para transmitir corrientes inducidas, datos de corrientes inducidas en tiempo real. Entonces lo que queremos es conectar nuestro sensor, tenemos 6 sensores en este momento, en un transformador y que las personas puedan ver, cualquier persona, en nuestro site de Embrace, esos datos de corriente inducida. Ese es el objetivo. Pasar a transmitir esa información, los datos que tenemos que sean públicos. Entonces vamos a instalar 6 sensores que tenemos en este momento y estamos buscando cooperaciones con las empresas de energía eléctrica. Solo que soy honesta, no es fácil, porque es evidenciar un problema que ellos tienen y nadie quiere saber los problemas que tienen dentro de su casa. Entonces no ha sido un trabajo sencillo, pero hemos logrado avances y estamos en esa transición también ahí entre nuestra investigación y la operación. Yo traje algunos estudios que hemos hecho como resultado de mi maestría, doctorado, el trabajo de postdoctorado, artículos que hemos publicado. Esta fue mi introducción en esa área. Yo consideré un modelo unidimensional de la Tierra bastante ideal porque eso no funciona, la Tierra no es unidimensional en la subsuperficie, pero son modelos que se pueden usar para regiones pequeñas, es un buen punto de partida para entender cómo serían esas corrientes en pequeñas regiones. Usamos un modelo unidimensional, teníamos un sensor aquí, modelé, o sea, usé las ecuaciones que les mostré en el inicio, ecuaciones de Maxwell, ecuaciones de circuitos, leyes de Ohm, y con esas ecuaciones modelé la corriente, comparé con el dato medido y ahí está mi resultado. Otro trabajo que desarrollé, esto fue más del doctorado, resultado de mi doctorado. Trabajamos con modelos tridimensionales, entonces todo esto es información de conductividad. Medimos campos eléctricos, campos magnéticos en puntos, creamos una malla y con esa malla podemos saber, y un modelo de inversión también, algo de física computacional ahí en la mitad de ese proceso, podemos saber cómo son las estructuras aquí de su subsuperficie. Con esto, trabajé también modelando una red en la región sudeste, que es una de nuestras regiones de interés por ser una región con un alto nivel de población y con una alta concentración de líneas eléctricas, y encontré cuáles son las subestaciones eléctricas que son más susceptibles a corrientes inducidas, porque la conductividad al interior de la Tierra no cambia. Eso es un fenómeno que permanece en el tiempo. La conductividad cambia en escalas geológicas, que son escalas de la orden de millones de años. O sea, para nosotros es constante la conductividad al interior de la Tierra, podemos considerarla como una constante. Millones de años no vamos a permanecer. Entonces, con esa información de conductividad, que puedo considerarla como una constante, y con varias tempestades, con varias tormentas, yo realicé un proceso ahí estadístico mostrando cuáles son las estaciones en las cuales tenemos mayor susceptibilidad de corrientes inducidas en esa región. Otro trabajo ya relacionado, aquí se ve lo que les decía al principio. Este es el ecuador magnético que atraviesa Brasil en la parte norte, especialmente en la región de Amazonas. Aquí en esta región estamos también, estoy haciendo un trabajo con un estudiante de graduación, tenemos un ducto aquí de transporte de petróleo y estamos determinando niveles de corrosión en ese ducto, se llama ducto de Cariri. Aquí trabajamos con él es ingeniero geólogo, creo que es la formación de él de graduación, y decidió entrar en esta línea de las ciencias, entonces estamos aprendiendo juntos, porque yo no soy geóloga, él no es físico, y ahí es la investigación es un desafío todos los días. No existe nadie que sepa todo. Quien diga que sabe todo es mentira, está mintiendo y se está mintiendo a sí mismo. Todos aprendemos todos los días y es un desafío a cada día que uno tiene problemas que surgen. Ahora, la ventaja está en cómo se asumen esos desafíos. Cómo usted enfrenta esa situación, la enfrenta como ese desafío que tiene que encontrarle la solución y no dejarlo ahí y que nadie lo toque. Vamos a encontrar una solución para esos problemas.
Estoy aprendiendo la parte de ingeniería de petróleos también, que no es mi área, pero estoy aprendiendo con él. Y estamos determinando entonces niveles de corrosión aquí en esta región. Les decía del ecuador magnético, toda esta región, en todos estos puntos que están aquí trazados, em, el campo magnético tiene solo componente horizontal, principalmente horizontal, no tiene componente que va dirigida al centro de la Tierra, no tiene componente C. Y ahí se genera una corriente alrededor de este segmento que se llama corriente de electrochorro, que es esa corriente que amplifica el campo magnético en esa región. Y aquí está la región que les mencioné de menor intensidad del campo. Ahí en esa región la Tierra está mínimamente protegida. De hecho, las partículas que están en el cinturón de radiación alcanzan a ser disparadas en dirección a la Tierra. Y en esta región los satélites no pasan porque van a ser afectados justamente por partículas que van a ser depositadas en la superficie. Entonces ya los controladores de satélites saben, esta región ha ido aumentando y se está moviendo, tiene un movimiento de deriva en la dirección noroeste. Y ese movimiento de deriva no es predecible, no sabemos para dónde va a ir después, solo intentamos entender lo que observamos, eso es lo que hacemos. Aquí en esta región, entonces, satélites no pueden pasar cerca, es mejor que tienen que pasar a una altitud determinada para que no exista problema con los equipos del satélite. Mm, y ahora hablando un poco sobre la posgraduación, como les decía, para ser más específica, mi formación es en geofísica espacial. Es un curso que tiene todos esos componentes del espacio interplanetario, tiene componentes también relacionados con clima espacial, efectos de los fenómenos que analizamos. Este código los manda directo para la página de Geofísica Espacial para que puedan consultar ahí los tipos de pruebas, las herramientas de las disciplinas, toda la información del curso de Geofísica Espacial. Sin embargo, el INPE tiene otros cursos de posgraduación que también son interesantes, maestría y doctorado. Computación aplicada para quien quiere ir más por esa área, ellos no exigen una formación específica en el momento de la maestría, pero tiene que ser relacionada con ciencias exactas. Entonces, estará cursos de posgraduación en computación aplicada, ingeniería y tecnologías espaciales. El INPE tiene el único laboratorio de testes de satélites en América del Sur. Entonces es una ventaja gigante para las personas que trabajan en esa parte de tecnología espacial, monitoreamiento, porque el INPE está desarrollando siempre satélites, testando o probando satélites en sus laboratorios. Es una infraestructura gigante que tiene la institución y que es muy bien aprovechada. Las personas que desarrollan satélites mandan los satélites allá para probar, hacer pruebas de temperatura, pruebas de vibración, ese tipo de pruebas de satélite que se hacen ahí. Y los estudiantes tienen acceso a todo eso, estudiantes de maestría y doctorado tienen acceso a esas instalaciones. Meteorología, el INPE es la institución que hace la parte de predicción de variables meteorológicas, clima, temperatura, humedad. Todas las variables meteorológicas son hechas en el INPE a través de uno de los institutos del INPE, que es el CEMADEN. También tienen meteorología, maestría y doctorado. Sensoriamiento remoto, no conozco muy bien esa área. Astrofísica está más conectado con nuestra área también y inclusive con física. Entonces también tienen maestría y doctorado. Y yo traje aquí 3 cursos, que son el curso de geofísica espacial, el curso de meteorología, sensoriamiento y tecnología, meteorología y sensoriamiento. ¿Por qué traje esos 3? Cuando ustedes hagan una búsqueda por una institución para hacer un posgrado, en Brasil particularmente, es muy importante ver cuál es la calificación que ese curso de posgrado tiene. No es para decir que uno estudia en un curso de calificación tal, es porque eso abre oportunidades. El curso de geofísica espacial, por ejemplo, tiene maestría y doctorado y tiene nota 6. La institución que hace la evaluación de los cursos de posgrado es la CAPES. Nota mínima 2, nota máxima 7. Cuando un curso tiene máxima 7 es porque sus disciplinas son dadas, sus materias son dadas en inglés, tiene programas de internacionalización, tiene un alto nivel de publicaciones y todo eso le trae garantías al curso. CAPES le entrega a cada curso una cantidad de dinero que el curso puede administrar y ese dinero es invertido directamente en los estudiantes. Entonces los estudiantes van a hacer cursos de 3 meses a la NASA, cursos de 3 meses a la ESA, van a universidades, todo el dinero que el curso administra por tener esa nota alta es invertido en los estudiantes, van a congresos internacionales,
todo eso es el beneficio de buscar. Entonces, siempre un curso que tenga una buena validación, porque en Brasil funciona de esa forma. El curso de censuramiento remoto es el curso que tiene más nota más alta en el INPE, que es la nota máxima, es la nota 7. El de geofísica tiene nota 6, que fue el curso que yo hice. Algunas líneas de investigación que tenemos en geofísica, yo les traje las más llamativas, que son las más chéveres para mí. Esta línea que es electricidad atmosférica. Este grupo es un grupo que inició, es un grupo de tradición en el INPE. Fueron los primeros, el primer grupo en fotografiar, en decidir o tomar la decisión de fotografiar rayos para investigar rayos. Entonces invirtieron en eso, consiguieron dinero con sus proyectos y ahora tienen muchos estudiantes, muchos proyectos con universidades en el exterior, se conectaron con la universidad en Estados Unidos, fueron al Grand Canyon para hacer estudios allá. Es un grupo que que ha invertido bastante, son personas que están siempre moviéndose en muchas empresas también. Esta es una foto de Sao Paulo ciudad. Fotografiaron rayos en Sao Paulo ciudad. Y esta foto fue tomada en mi ciudad por un estudiante de doctorado. Desde la ventana de la casa de él, descubrieron que hay rayos ascendentes. Fue el primer grupo que fotografió un rayo ascendente, que se conecta, esos rayos que ustedes ven aquí, que se conectan con estos rayos que ellos llaman de rayos líderes. Entonces es un grupo que tiene bastante impacto, son llamados inclusive para las empresas, compañías eléctricas también, porque tormentas de rayos pueden generar algún fenómeno en esas instalaciones eléctricas. Yo no conozco muy bien eso, pero esa es la línea de electricidad atmosférica. Otra línea de investigación es la de acoplamiento electrodinámico y atmosférico espacial. Estos son grupos ya de tradición en el INPE, el INPE tiene 64 años, este año cumple 64 años. Entonces ya hay grupos de 50 años, por ejemplo, que están bien sólidos, están bien constituidos. Acoplamiento electrodinámico atmosférico son fenómenos que se generan aquí, en esa región, entre la ionosfera y la estratosfera. Estos fenómenos son llamados de sprites. Es básicamente el estudio y fue, creo, por lo que recuerdo, el primer grupo que decidió estudiar ese acoplamiento entre lo que pasa en el exterior y lo que pasa en la atmósfera. Entonces ellos han descubierto varios fenómenos, tienen una red se llama Leona, que está instalada en la región de América del Sur, invirtieron en hacer esa instalación, a pesar de que tienen parceros en América del Norte con Estados Unidos, ellos invirtieron en América del Sur, decidieron vamos a instalar nuestra red aquí, vamos a operar aquí, a difundir nuestros rayos y nuestra investigación aquí. La tercera es alta atmosfera, ellos hacen medidas con instrumentos como cohetes, hacen lanzamientos de cohetes para medir temperatura, densidad, estratosfera, mesosfera, analizan toda esta región aquí, básicamente. Aquí en esta región de la termosfera, donde se dan las auroras boreales, ese fenómeno que ocurre cuando ingresas en esas partículas por las cúspides solares, se excitan esas moléculas que están presentes en la ionosfera y la excitación es lo que genera esos colores que vemos en las auroras. Entonces, cuando las partículas penetran mayores profundidades en la ionosfera, se ven auroras rojas. Cuando penetran menores profundidades, se ven auroras verdes, azules. El color depende del nivel de penetración de esa energía y de esas partículas. Ellos estudian aquí esta región. Otra línea que sería geomagnetismo, esto está un poco más conectada con mi área. Entonces estudiamos el campo magnético, origen del campo magnético, modelos de campo magnético terrestre y también estudiamos fenómenos aquí de esa menor intensidad del campo magnético. Yo les traje un ejemplo de un artículo en el que estoy trabajando actualmente. Esta es la tempestad, la tormenta que les digo de mayo del año pasado. Entre mayo 6 y mayo 9, este es el paso de los satélites. Ustedes ven que aquí hay un huequito pequeño, que es esa región de menor intensidad. Aquí estamos observando el flujo de partículas en esta región. Entonces aquí está amarillo, entre el mayo 6 y mayo 9. Después me voy entre mayo 10 y mayo 13, que fue la tempestad. Observen la diferencia. Está casi rojo. Partículas fueron bombardeadas en esa dirección. O sea, todo lo que estaba en esta región estaba extremadamente expuesto durante esa tempestad. Estos son datos reales. Estos gráficos fueron generados con datos de satélites de ESA, que es la Agencia Espacial Europea. Otra línea es la línea de magnetosfera y ionosfera, que recoge todos los fenómenos del medio interplanetario, recoge clima espacial, porque también está considerando los productos que pueden ser generados para
diferentes usuarios, analizando esos procesos básicos de acoplamiento entre el Sol, medio interplanetario y nuestro campo magnético. Esa línea también, ellos tienen en este momento un proyecto insignia, un telescopio solar llamado Galileo. El telescopio ya está montado en el INPE en este momento, está al frente de nuestro edificio y va a ser instalado en un observatorio astronómico. Esa es la fase inicial del proyecto, dejar el telescopio ahí instalado, tomando datos en ese observatorio, una parte que tiene que ser aislada, sin tanta contaminación de luz. Y después el telescopio, el proyecto de ellos es lanzar ese telescopio en órbita. Ese es el proyecto insignia en este momento de esa línea de investigación. Ionosfera, aquí dos variables importantes que ellos estudian, una que se llama burbujas de plasma. Las burbujas de plasma son altas concentraciones de plasma en la ionosfera que pueden afectar las señales de comunicación de satélites. Esos satélites pueden tener problemas de comunicación como retrasos, que la señal demore para ser transmitida de un lugar a otro, o pueden generar problemas también de imprecisión en la medida de distancias de orden de metros, más o menos de 3, 5 metros. ¿Por qué eso es relevante y por qué ellos estudian eso? En Brasil tenemos agricultura de precisión y los tractores de agricultura de precisión funcionan con señales de GPS. Si el tractor no recibe la señal correcta, el tractor va para otro lado y no recoge el maíz. ¿Mm? Por eso estudiamos esos fenómenos. Aquí contenido electrónico total también está relacionado, es una columna que se construye encima de un punto donde está localizado un sensor de geolocalización y se cuenta cuántos electrones están en esa columna. A partir del número de electrones se llama contenido electrónico total. A partir del número de electrones se puede determinar qué tanto se puede desviar o se puede retrasar un señal de GPS. Esa es la implicación de ese fenómeno. Sobre el curso de geofísica, 30% de los alumnos somos extranjeros. Yo soy la segunda colombiana, la primera también era egresada de la licenciatura en física. Tenemos personas de África del Sur, también tenemos personas de Ghana, varios países africanos, ellos no sé por qué encuentran atractivo en el INPE, pero tenemos varias personas del continente africano. En América del Sur ya tuvimos chilenos, peruanos, colombianos, creo que venezolanos también, ya estudiamos ahí. La barrera no es un idioma, el idioma no es una barrera. El idioma no es la barrera. Cuando yo llegué a Brasil no sabía hablar una palabra de portugués, no hablaba una palabra. Y uno aprende en la necesidad, creo que es la mejor forma de aprender. Entonces empecé a hacer maestría y fue difícil, claro, pero aprendí. Y cualquier persona que quiere, tenga realmente ganas de hacerlo, va a lograrlo. No necesitamos ser genios para eso. Entonces ellos están muy abiertos a extranjeros, les gusta tener personas de otros países porque les gusta ese intercambio de experiencia, les gusta aprender otras lenguas, le preguntan a uno, ay, ¿cómo se dice eso en su país? Como a veces comparan el español del chileno con el español del colombiano, entonces es una experiencia bastante divertida. Los cursos básicos son dados en inglés, las físicas básicas, las matemáticas básicas son en inglés, porque el curso de geofísica espacial está en un programa de internacionalización, entonces es una necesidad. Hay un porcentaje que debe ser dado en inglés. Si quieren invertir en algo en este momento, ustedes inviertan en aprender inglés, porque yo tuve que aprender siendo vieja y es un trauma. Entonces, si quieren invertir en algo, ustedes que están jóvenes, háganlo ahora. Intercambio con institutos de investigación internacional. En la mayoría de los que hicimos doctorado en esa área de geofísica espacial, tuvimos la oportunidad de ir a otro país a pasar un tiempo corto de 6 meses, 10 meses, dependiendo de la beca que uno logre, los tiempos son diferentes. Yo estuve en la Universidad de Oregon durante 6 meses trabajando con un programa, con un laboratorio que es el National Geomagnetic Facility. Ellos hicieron el levantamiento de conductividad en Estados Unidos entero. Entonces la experiencia de ellos y la ganancia que yo tuve con esa época que fui con ellos y quedé 6 meses en esa institución, fue increíble. Con ellos y con una persona que trabajaba en el Instituto Geológico de Estados Unidos, fue mi intercambio durante esos 6 meses en Oregon, en la Universidad del Estado de Oregon. Y la mayoría han tenido esa experiencia, no fue una situación única.
hay otros que han ido a la NASA Goddard, hay otros que han ido a la NASA al laboratorio JPL, hay otros que han ido a la ESA también, que les gusta ir, o al laboratorio de geomagnetismo en Alemania. Entonces todos hemos tenido esa oportunidad de intercambio en otros países. Yo traje esta lista porque me pareció curiosa. Tópicos de física y matemática que son abordados en el examen de ingreso. Cuando uno habla de esas áreas, parece que solo las personas de la NASA pueden acceder a eso. Y no, todos estos tópicos que están aquí, cargas eléctricas, ley de Coulomb, potencial eléctrico, son tópicos que en la licenciatura todos dominan, todos dominan. Son tópicos básicos, álgebra elemental, conceptos de álgebra lineal, cálculo, geometría, geometría diferencial, todos dominan. Se puede. Entonces es solo estudiar, enfocarse en ese tipo de prueba que aplica cada institución y se puede. No son tópicos ni temas absurdos que no se pueda pasar una prueba en una institución como es. Para este semestre las inscripciones están abiertas entre 1 de agosto y 31 de octubre. Por eso también el afán de venir en este momento. 31 de octubre se cierran las inscripciones para las maestrías y doctorados en el INPE. ¿Y qué necesitan para inscribirse? Notas de pregrado y de maestría, que es fácil. Copia de la tesis para las personas que quieran aplicar directo a doctorado. Obligatorio el enlace o el link del Civilatex, que es el mismo Civilac aquí. Es una plataforma de Brasil y un extranjero puede hacerlo porque con documento extranjero se puede hacer también. Simplemente hacer un registro y poner toda esa información y su vida académica ahí en el Civilates, que es la plataforma de Brasil académica para el currículum, y por lo menos 3 datos de contacto y de referencia, nombre, institución, dirección de correo electrónico de 3 personas. Estaba hablando con Paula y este para mí es un punto crítico en una hora de inscribirse en un proceso de maestría, y ahí yo tengo que agradecerle al profesor Nelson y al profesor Manuel, porque ellos fueron elementos fundamentales en ese proceso de inscripción. Ellos me ayudaron, me acompañaron, me hicieron la carta, recibieron los emails, recibieron los mensajes, me aplicaron la prueba porque la institución les mandó a ellos la prueba para aplicarla. Entonces, dependiendo de esas personas que usted coloca como referencia, esas personas lo pueden levantar o lo pueden hundir, es básico. Es un acompañamiento que se debe hacer con todo el juicio necesario porque a veces son respuestas inmediatas. Yo llamaba al profesor Nelson y le decía, profesor, mandaron la prueba ya. Y es ya, es así. Entonces tiene que ser una persona que usted sabe que realmente lo puede ayudar en ese proceso, esas referencias que deben ser enviadas. Mi llamado aquí está a una oportunidad adicional. El INPE y cada uno de los programas de posgraduación tiene ya un número de becas. Entonces, geofísica, por tener calificación 6, tiene un número de becas asignadas ya que son de geofísica. Meteorología tiene otro número de becas que son de ellos porque cada uno con su nota se gana sus becas. Pero CAPES, que es la institución que inclusive patrocina mi proyecto actualmente, lanzó un programa de bolsas exclusivamente de becas, exclusivamente para extranjeros. No se pueden presentar brasileños, tienen que ser extranjeros. Y Colombia está dentro de la lista de países que están ahí opcionados para inscribirse. Entonces son una opción adicional a esa opción de las becas que ya tiene el programa de geofísica. Hay que hacer los dos procesos, hay que presentarse en CAPES para aplicar para esa beca y hay que presentarse en el programa de geofísica para hacer la prueba, pasar todo el proceso de selección. Ahora tienen la opción de presentarse para becas en 2 lugares, que es el programa de CAPES, que daría la beca para una persona extranjera, y el programa de geofísica, que también ahí está jugando con unas becas. Son 2 opciones de becas adicionales. La ventaja de estudiar en Brasil, desde mi punto de vista, es que no existe matrícula, no se paga matrícula ni semestre, nada de eso. En Brasil existen las instituciones públicas. Todo es absolutamente gratis. Yo sé que ahora en la distrital también es así, ¿no? Inclusive el proceso de inscripción también no se paga, por lo menos en el INPE no se paga porque son instituciones públicas. Pero la ventaja está en que ellos le dan a uno un dinero de manutención mensual. Entonces es un dinero que se puede usar para pagar comida, alquiler del apartamento. Uno no van a vivir con lujos, porque sería una mentira eso, pero se vive. Yo viví durante mi maestría de esa forma. Yo trabajé 9 años en Colombia como profesora antes de tomar la decisión de salir de aquí y sobreviví con la beca de maestría, después pasé a doctorado, sobreviví con la beca de doctorado, entonces se puede vivir y uno no paga nada por el,
hecho de estudiar. Entonces es una ventaja gigante que hay en esos programas. Algunos eventos que me pareció interesante mostrarles que hemos hecho en el curso de geofísica espacial, un evento que está enfocado para estudiantes de pregrado y maestría. Hacemos escuelas de física espacial para divulgar el trabajo que hacemos, para atraer más personas a trabajar con nosotros también. Esta edición, la última fue en 2023, la próxima va a ser este año a final de año. En este tipo de actividades es muy interesante ver cómo desde el principio cuando llegamos al INPE, en el INPE no hay graduación porque es un instituto de investigación, solo hay maestría y doctorado, ninguno de los programas tiene graduación. Entonces desde el principio ya los investigadores lo vinculan a uno en los proyectos, lo vinculan a uno en las actividades, uno ya casi que se siente trabajando en el instituto desde que entra. Y ya desde el inicio las personas más destacadas daban aula para esos cursos, se conectaban con esa parte de divulgación también. Y es muy chévere tener esa experiencia de estar estudiando y estar haciendo aula o coordinando eventos, es bastante interesante. Estudiantes de educación media también hacemos escuelas, y esos son los sábados, para un número de estudiantes limitado, hablando de fenómenos espaciales, construcción de satélites, una de las actividades que más recuerdo, así en pequeños modelos, y les explicamos lo que hacemos en el instituto, les explicamos un poco de física, un poco de ciencias espaciales, para mostrar, sacar ese conocimiento del instituto, traer a las personas aquí a que vean qué es lo que nosotros hacemos, y para que entiendan la relevancia de eso que nosotros hacemos justamente. Este de aquí estoy muy orgullosa porque es el primer evento que lidero en el INPE, la Semana de Geofísica Espacial. Yo le envié a César inclusive la invitación. Em, Va a ser entre 22 y 26 de septiembre, o sea, yo llego el domingo y ya entro otra vez en esa semana. Vamos a tener, es una semana organizada para los alumnos de la posgraduación en geofísica, para los estudiantes de maestría y doctorado. Vamos a tener un em, invitado, gracias. Vamos a tener un invitado de la NASA, que es una persona con la que siempre se ha establecido David. Siempre se han establecido vínculos así muy fuertes. Todos los estudiantes que han ido del INPE para Goddard, al Instituto de la NASA, han sido recibidos por él. Entonces él nos va a hacer una charla durante esa semana, vamos a tener charlas de divulgación científica del Instituto Tecnológico Aeronáutico, ellos trabajan con física teórica. Vamos a tener diversas actividades, vamos a visitar un acelerador de partículas que está en la Universidad de Sao Paulo, el Instituto de Energía Nuclear que está también en la Universidad de Sao Paulo, que es más o menos a 1 hora y media de São José dos Campos, de donde vivimos y donde está el INPE. Entonces, creo que ya para este año no se pueden inscribir, pero para el próximo año estén pendientes, porque más o menos pasa en septiembre ese evento, y para estudiantes de graduación de colegios la inscripción es gratuita, no tienen que pagar nada, pueden asistir online, es una buena oportunidad para conectarse ahí. Van a haber charlas, por eso les decía que el idioma no es una barrera, van a haber personas que hablan en inglés, otros que hablan en portugués, el otro va a hacer la charla en español, y todos nos adaptamos, porque estamos en un ambiente multicultural, en un ambiente en el que simplemente queremos aprender, y porque no hablamos una lengua, eso no va a ser una limitación. Estos son los emails importantes de contacto para los estudiantes del curso de licenciatura, el email del programa de posgraduación y el email de Marlos, que es el coordinador del curso en este momento. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes de pronto tengan que no logre resolver, si, cómo se hace el proceso, pueden mandarles las dudas a Marlos, o si quieren también me pueden mandar a mí, yo les ayudo en ese proceso de inscripción, documentos, lo que sea que necesiten. Y les dejo aquí dos QR code, dos códigos QR para que entren en el site de Embrace, que es donde disponibilizamos los productos que hacemos de clima espacial. Den una mirada ahí, curioseen, miren qué les interesa, qué productos son interesantes, qué áreas les parecen chéveres. El QR code de nuevo de geofísica espacial para que entren, miren las disciplinas, si eso es llamativo, no es llamativo, otras áreas diferentes. Y me gustaría agradecer a Science Lab, porque a través de Science Lab estoy aquí hoy. Fue inesperado, fue algo que no esperaba en este momento, pero fue una oportunidad linda. Vamos a trabajar con clubes de ciencia en Soacha y ellos van a ser, algunos de ellos van a ser mis estudiantes en ese club de ciencia. Estoy muy motivada, me gusta mucho trabajar en ciencia, me gusta mucho trabajar
con alumnos de escuelas, me gusta trabajar, es simplemente mostrar lo que hago, trabajar en ciencia, esa es mi motivación. Entonces, gracias a Science Lab por esta oportunidad también, por traerme. Mis patrocinadores, eso es algo que uno aprende a hacer con el tiempo, que pagan también mi salario y mis proyectos y toda mi actividad en ciencia. CAPES y CNPq, que son las instituciones nacionales de fomento en Brasil, que una de ellas pertenece al Ministerio de Ciencia y Tecnología, CNPq, y CAPES pertenece al Ministerio de Educación. Mi email, si requieren alguna información adicional, pueden entrar en contacto conmigo, me pueden buscar en LinkedIn, César tiene mi contacto, cualquier información, ayuda, estoy disponible para ayudarles. Muchas gracias a todos. Bueno, pues, todo esto. No, pues un inmenso gracias para Karen por esta charla, pero de verdad que quiero hacer un agradecimiento muy especial, porque pues a mí me emociona mucho que podamos tener a nuestros egresados, pero es que esta charla de hoy, no sé, ustedes que están acostumbrados a las charlas de nuestros invitados, incluso cuando son egresados, supera las expectativas, incluso que tuviéramos hecho recomendaciones particulares, pues que mejor, no solamente conocer tu trabajo, sino además con el detalle que lo hiciste, todos los proyectos en los que estás vinculada, conocer más o menos esa trayectoria de lo que es un académico, un investigador postgradual, y que nos traigas también, digamos, toda esta oferta inmensa y que nos invites con tanto detalle. De verdad que ese es el objetivo máximo, casi que ideal de este espacio, la licenciatura en física, tener oportunidad de conocer de primera mano esta información y pues la claridad con la que lo has presentado, la vocación, de verdad que muchas gracias. Un gracias muy especial, Karen, de verdad que sí, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, pues tenemos tiempo para preguntas. Eh, bueno, y otra cosa que quiero, de verdad que me emociona mucho hoy, pues tener la oportunidad, lástima, hubiéramos querido ya tener más estudiantes, pues acá está Paula, pero hubiéramos querido tener más estudiantes conectados acá, ya te hablábamos antes de empezar la transmisión de las ventajas y desventajas que han traído estas tecnologías de comunicación, ¿no? Porque pues ahora muchos prefieren verlo online, ¿cierto? O incluso verlo después, ¿sí? Y entonces le contaba a Karen que normalmente los videos del coloquio a la semana tienen más de 100 vistas, lo cual es bueno, pero lo malo es que nos abandonan en el contacto, en la interacción humana. Pero es muy afortunado también para los propósitos de la licenciatura en física, pues que hoy tengamos a estos chicos, a la profesora Lisette Palencia, que tuvo el detalle enorme de motivarse a traerlos, invitarlos, porque también nos interesa mucho eso como licenciatura en física, que los estudiantes de colegio, que por sí ya deben estar motivados, porque pues que le hagan caso a la profe de venir por acá al mediodía un viernes cuando podrían tener un plan un poco más entretenido, pero que vengan y que también de primera mano conozcan a alguien, digamos, de la altura, de las calidades científicas que tienen acá, es para nosotros una oportunidad importante para aportar a la motivación a que sigan sus estudios después del colegio, que vengan a la universidad y ojalá a la universidad distrital y ojalá a la licenciatura en física, porque quien les está hablando acá hoy, quien les habló hoy, pues es una egresada de este programa que nos contó también, pues, que, grosso modo en líneas gruesas, pero su trayectoria. Entonces yo muy afortunado que estén acá, ojalá se hayan motivado. Ahora ya dejo de hablar, les voy a dar el micrófono para que hagan sus preguntas, pero antes de eso yo quería hacer ese comentario, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, profesora Lisette, por animarse, Contrario. motivarse a traer a estos chicos y por supuesto a los chicos también. Sé que venir a Bogotá desde Soacha no es fácil, no, por más Transmilenio. Y pues eso, entonces, de verdad, muchas gracias. Y pues ahora sí, procedamos a las preguntas. Yo tengo varias, pero acá la prioridad lo tienen en la audiencia.
profe Nelson, profe Lisette, bueno, todos. ¿Quién quiere preguntar? Por aquí yo, muchacho pues, motivado, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno. Edward, pero te voy a poner este porque si no, no te escuchan en la videollamada. Este no es para más, sino que es ahí. Bueno, Al inicio, cuando hablaban del Sol y sus manchas, hablaban que no sabían por qué motivos. No puede que sea porque hay gases por ahí de espacio o por planetas cercanos, ejemplo más cercano al Sol, que como también tiene un campo magnético, puede que se influya en esas manchas. Ujú. Las manchas solares, la explicación física la conocemos. Las manchas solares son regiones más oscuras y se ven más oscuras porque están con menor temperatura en relación a la temperatura del área circundante. Entonces, la explicación física es que existen movimientos de convección desde el núcleo del Sol que está a una mayor temperatura y que se está haciendo todo el tiempo esto, se generan unos tubos ahí de convección a través de los cuales se va moviendo ese plasma que está en la parte interior, mayores, menores temperaturas, procesos de convección. ¿Qué es lo que sucede? Que el Sol tiene una rotación diferencial y esa rotación diferencial hace que las líneas se tuerzan, líneas de campo magnético entre las manchas. Cuando llegan a un límite de tensión magnética, ahí se para la transferencia de energía del interior al exterior. Y por esa alto en la transferencia de energía, entonces la temperatura de esa región es más baja. Ese es el fenómeno. Por eso se ven como manchas oscuras de menor temperatura. Ahí está relacionado con que los cuerpos que tienen mayor temperatura emiten a una radiación, radiación de cuerpo negro, y esa región entonces de menor temperatura se ve un poco más oscura. La explicación la sabemos, física. Ahora lo que no sabemos es cuándo y dónde van a aparecer, porque pueden aparecer en cualquier región del Sol y pueden aparecer en cualquier instante. ¿Mm? bien. Pues bien. Y una pregunta. ¿Y eso solo puede afectar a la Tierra o también puede afectar, digamos, a Júpiter o algo así? ¿Y cómo se afecta a ellos? ¿Es el mismo como de la capa magnética o capa magnética? Bueno, sí, eso. El viento solar viaja a través del el sistema solar completo. Entonces, cualquier planeta que está inmerso ahí en ese espacio interplanetario, o sea, entre los planetas y el Sol, cualquier planeta que está inmerso, las lunas también que están inmersas ahí en ese medio interplanetario son afectadas, solo que la forma de afectar es diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Marte tiene un campo magnético débil. Entonces es diferente la forma en la cual esa estructura impacta. Una luna de Júpiter no tiene campo magnético, entonces ahí también llega de una forma diferente. En cada uno de los planetas va a llegar de una forma diferente esa tormenta solar, porque la protección que cada uno ofrece a el paso del viento solar es diferente. Entonces tendríamos que conocer cuál es la característica del planeta, si tiene campo magnético, si no tiene atmósfera, todas esas características para entender cómo va a afectar a los otros. ¿Y los campos magnéticos en todos son iguales o son diferentes? O sea, ¿pueden tener distintas formas o todos son iguales? Son diferentes porque eso depende del proceso de construcción del planeta, de cómo se dio en la teoría del Big Bang, cómo se dieron las condiciones para que ese planeta se formase. Entonces, dependiendo de cómo fue la composición de ese planeta, las características de él son todas diferentes. Hay unos que tienen atmósfera, otros que no tienen, hay unos que tienen campo magnético y otros que no tienen. Hay unos que están constituidos por materiales que resisten a la radiación, hay otros que no tienen. ¿Mm? ¿Alguien más? Profesora. ¿Qué magnitudes, digamos, en consecuencia ante una eventualidad de tempestad solar se esperaría que ocurriera acá en la Tierra? Ya nos mostraste algunas consecuencias de la quema de transformadores, de pronto la falta de la interferencia entre satélites, pero ¿se prevé que pueda haber alguna afectación mayor a eso? Mm, mayor a eso, algo así como el fin del mundo. No tanto así, pero Sí, hay muchos científicos que hablan de eso. Siempre cuando nosotros que estamos conectados en esa área, cuando, por ejemplo, salió una estructura como una eyección de masa coronal que se ve en los corógrafos de la NASA, se ve cuando la estructura sale. ¿M? Y comienzan las especulaciones en las noticias. La mayor eyección de masa coronal de la historia de la humanidad.
Ya tenemos los datos de satélite que nos muestran, no, pero la velocidad está muy baja, eso no va a hacer nada, no hace ninguna diferencia aquí. Uno ya más o menos entiende a partir de las variables que se miden. Un resultado catastrófico tendría que ser una tormenta catastrófica. Tal vez la mayor consecuencia que tendríamos es que cada vez estamos aumentando más nuestra interconectividad. Líneas eléctricas, bancos, no sé, cayó el sistema eléctrico en Estados Unidos y se cayeron los bancos, pues se caen aquí también, porque todos nuestros bancos dependen de esos también. Entonces, tal vez ese es el mayor problema y por esa razón, algunos países que tienen mayores problemas, que son Canadá, Estados Unidos, Escandinavia, Rusia, ellos ya han optado por tener líneas de transmisión alternas. Entonces, cuando saben que viene una eyección de masa coronal, más o menos son 3 días que se demora, dependiendo de la velocidad cambia. Más en promedio 3 días desde el momento en el que sale del sol hasta que llega a la Tierra, una eyección de masa coronal. Ahí tenemos un poco más de previsión. Entonces ellos desconectan unas líneas que saben que ahí se van a ver más afectadas y colocan otras en funcionamiento para no afectar a las personas directamente. Estamos buscando formas de mitigar los efectos. Ese es el trabajo, el foco de esa área de clima espacial para evitar un evento catastrófico. Existen algunas investigaciones, yo ya vi dónde fue, en la Agencia Espacial creo que es de África del Sur. Ellos están investigando cómo las tormentas solares afectan el comportamiento de migración de las ballenas. Y claro, porque son animales que se guían por el campo magnético, como las palomas también que se guían por el campo magnético. Y si hay una perturbación en el campo magnético, pues se pierden, se desorientan. Entonces, todas esas consecuencias están siendo analizadas para mitigar los efectos, pero nosotros, a pesar de que nos gusta, cada vez que yo veo que sale una eyección de masa coronal, yo digo, uy, voy a tener trabajo, tengo algo para hacer. No esperamos algo catastrófico para la Tierra, no es algo que esperamos. Ok. ¿Más preguntas? Ah, por acá. Ya sabemos que los planetas tienen campo magnético, pero ¿y las lunas? Digamos, las lunas también poseen y esa puede afectar a los mismos planetas. Digamos, lleva una inyección y la luna también lo presenta o puede afectar en campo magnético de la Tierra. Eh, el campo magnético de la Tierra verse afectado por algo de las lunas. Sí, digamos que las lunas tengan también un campo magnético Ujú. y que esas interactúen entre sí. Hay algunas lunas que tienen campo magnético, solo que están tan lejanas que no logran llegar, esas perturbaciones que serán generadas no alcanzan a ser percibidas aquí por nuestro campo magnético. Lo más próximo que nosotros tenemos es Venus y Marte. Y esos no generan campos magnéticos. El campo magnético de Marte es súper débil, por ejemplo. Entonces no genera ningún tipo de problema con el campo magnético de la Tierra. Nuestro mayor problema es el Sol. Ese es nuestro mayor problema. El causante. Pero también es nuestra fuente de vida, de radiación. A la que debemos la vida. Nosotros podemos crear campos magnéticos artificiales, Sí, ¿sí? Y es podemos posible crear. mejorar eso de la Tierra, pues que hay algunas zonas que son bajas. Bueno, el campo magnético de la Tierra es un campo magnético gigante, el campo magnético principal. Ujú. Para generar un campo magnético de esa orden necesitaríamos, ni sé la verdad cómo sería generado, pero el problema que tenemos es de los materiales disponibles para generar esos campos magnéticos. Sí es posible generar campos magnéticos artificiales. Yo ya vi un estudio de unos investigadores que están intentando entender, porque el campo magnético de la Tierra está disminuyendo. Cada año está siendo menor y menor y menor y menor. Así ya tenemos datos históricos que muestran que está disminuyendo ese campo magnético, o sea, está disminuyendo nuestra protección finalmente a todo lo que está pasando en el medio planetario. Entonces están intentando entender porque parece que se debe a una disminución en la rotación de la Tierra. Parece que se debe también a que ese campo magnético que yo les mostraba en este slide aquí, creo que ya no funciona. Yo les mostré una donde se ve el campo magnético todo perfecto. Este de aquí. Eso es mentira. Ese campo magnético no es real. Esto es un modelo de dipolo que hacemos que el campo magnético de la Tierra se parezca a ese dipolo magnético.
Ahora, lo que pasa realmente es que son múltiples millos, no sé, miles de campos magnéticos que son generados en formas, en puntos diferentes, porque la rotación en el núcleo es completamente caótica. Entonces tendríamos que controlar la rotación en el núcleo, tendríamos que controlar esas fuentes de campo magnético para generar campos magnéticos artificiales. No es tan simple. Es posible porque inclusive creo que ya hay estudios que muestran que terremotos fuertes han cambiado han disminuido la rotación de la Tierra. Pues es una área en la que la verdad no tengo mucho conocimiento. Muy bien. ¿Más preguntas? Profe Nelsito tiene. Ah, pero Más acá hay una. una pregunta más. Ah, sí. Los tres van a preguntar. A nosotros nos surgió la duda y es que, por ejemplo, pues no sé, hemos como visto así como que, por ejemplo, en países desarrollados como en China, buscan crear como soles artificiales, pero ¿es posible como crear un sol artificial y que cumpla las funciones del sol real? La pregunta está dura. La pregunta está difícil. En China ellos están desarrollando un reactor nuclear que cumple el mismo proceso que hace el Sol. ¿Es fisión o es fusión? Yo ahí estoy confundida. ¿El del Sol es fisión o es fusión De nuclear? fusión. ¿Fusión? Fusión. Bueno, entonces ellos quieren generar un reactor que simule esos procesos de fusión en el Sol. Es posible. Ellos tienen, yo creo que con dinero y ganas de trabajar todo es posible. Ellos ya han desarrollado, ya tienen prototipos, ya lo han puesto a prueba, ya han publicado artículos sobre eso. Yo ya vi artículos sobre eso. El problema que tienen no es de inversión de dinero ni de falta de conocimiento. Calor, El dice. problema real que tienen es que la cantidad de energía que van a invertir en el proceso es mayor que la que van a obtener en el resultado. Entonces ahí no vale la pena, se está invirtiendo más de lo que se está ganando. ¿Sí? Y ese es un problema que aún no han logrado resolver. Están en esa solución del problema, pero sí es posible, ellos ya tienen los equipos, el dinero y las personas trabajando en eso. Pues yo más o menos tengo dos preguntas. Em, digamos si pues China logra crear ese sol, que más o menos lo van a utilizar para energía renovable. Supongo que cuánto tiempo duraría más o menos esa energía del sol y si tendría un campo magnético por sí solo ya creado. Eso es energía infinita, ¿Infinita? Y es el el campo, sol, energía infinita, y el simular campo un sol. magnético. O sea, ya lo tendría. Tendría un campo magnético, claro, el Sol tiene múltiples campos magnéticos, el Sol tiene un campo magnético que cambia su polaridad a cada 22 años, se invierte la polaridad del campo magnético, lo que era positivo se vuelve negativo y así, cada 22 Podemos, años. Pero es el sol energía tiene infinita, es por sí, eso esos que están elementos atrás de, son entre energías, es de como una ese reacción nuclear. desarrollo del reactor. ¿Y eso afectaría nuestro campo magnético? Yo pienso que sí, porque al final son campos magnéticos interactuando. Yo pienso que sí, pero ahí estoy, la verdad, adivinando. Solo que pienso en el principio físico, es un campo magnético que es generado, es una onda que se genera e interactúa con otro campo magnético, pienso que debe haber un tipo de interacción. Ahora, ¿cuál será el resultado? No sé. ¿Cuál sería la consecuencia de esa interacción? No sé. Muchas gracias. Además del sol, podemos crear más formas de energía infinita. No tengo conocimiento en esa área, no sé, no sé, no sé. Eso es preguntas difíciles. Sí, Eso sí. que les estoy diciendo, ¿saben por qué es eso? Porque yo sigo muchos divulgadores de ciencia y ellos hablan siempre sobre esos asuntos actuales, de lo que están desarrollando en los otros países, ¿no? Entonces, por eso es que tal vez tengo esa información de los reactores y en China, y porque en Brasil también tenemos muchos convenios de cooperación con China. eh, Estados Unidos nos mandó en los brazos de China. Entonces, pues se han establecido varios convenios entre investigadores. Ellos patrocinan muchos estudios y proyectos de postdoctorado. Ellos, el último satélite que el INPE lanzó, que fue Cyber 4,
fue en una cooperación con China. Y actualmente se firmó ya el próximo que se va a lanzar, que es Cyber 5. Todos son cooperaciones con China. Entonces estamos como siempre sabiendo lo que ellos están haciendo. No es pregunta, solamente es un agradecimiento. Me siento muy privilegiada de compartir un espacio académico como este para poder mostrarle a mis estudiantes que la licenciatura en física puede tener dos caras o más. Pues está mi figura de docente. Yo trabajo con estudiantes de octavo a 11. Tuvimos la oportunidad precisamente de asistir hoy a la universidad por Science Lab. Entonces, nos sentimos muy, de verdad, muy privilegiados por estos espacios que además en el municipio de Soacha son muy limitados, que se busca ampliar, digamos, estas oportunidades y cada vez reducir las brechas en el conocimiento de ciencias. Te agradezco mucho por estar acá, te agradezco mucho porque veo que de cierta manera cuando los chicos nos preguntan a los profes, ¿y eso para qué sirve, profe? Pues siento que esta es la materialización de para qué sirve lo que a veces los docentes enseñamos en el aula. Te agradecemos mucho, la vamos a aprovechar una semanita larguita y sabemos que vamos a sacar mucho provecho de todos los conocimientos que tú vienes a traernos tanto a los chicos como a nosotras las profes que estamos en paz y esperanza. Gracias, gracias a ti. ¿no? Y gracias Un a la orgullo. profesora Lisset también, porque iba a decir yo que se me ocurre invitarla cada 8 días, porque si sus estudiantes preguntan tan bueno como lo Esas han hecho hoy preguntas tan siempre, buenas, tan difíciles. está buenísimo sus preguntas. No nos queda mucho tiempo, pero por supuesto no podemos. Yo tengo unas preguntas, pero tal vez te las hagan en el almuerzo, porque ¿Vale? ya está, ¿Vale? ya está tarde. Esa era la primera. ¿A dónde vamos a almorzar? Pero esa es la segunda, donde vamos a almorzar. Bueno, yo quiero aprovechar este corto tiempo para decirle a Karen que me encuentro profundamente complacido de tenerla aquí en la Universidad Distrital, aquí precisamente en la sede Macarena. Gracias a César, pues por toda esta gesta que es de mantener, de llevar junto con quienes lo han venido ayudando en el coloquio. Y Karen, de verdad, pues digo yo, estoy admirado de todo lo que tú has venido desarrollando. Obviamente veo también, y parte de sentirme complacido es que, diría yo, es el fruto también de todo lo que fue la formación básica a nivel del programa a través de la licenciatura. El hecho de que hubiese podido desarrollar y yo dirigirle el trabajo y que tú lo desarrollaras conmigo el trabajo de grado, porque ese es, digo yo, parte de todo esto y sobre todo con las áreas Ajá, es verdad. la parte de las áreas del área ambiental, llamémoslo así. Ujú. Obviamente, como decía César, esto aquí es un océano, un mar de preguntas, de comentarios que uno quisiera hacer sobre todo esto. Me quedan dos detalles que quisiera de alguna manera decir, mm, vale la pena seguir revisando. Me queda esa gran pregunta frente a esa franja, entre comillas, que ha venido en deriva desde el océano, de la cual mostraste, y que así como vemos cómo está haciendo ese trayecto, pues yo veo que va como va llegando pues a la parte de la Amazonía, bueno, en la parte sur de Colombia, así como uno ve que va. Obviamente esto es un tema de orden, digamos, geológico. Tú misma lo decías, no se entiende todavía mucho sobre eso. Y me quedan, pues, digamos, al mismo tiempo comentarios que hacer al respecto, por ejemplo, el tema de tantos eventos que han habido a nivel mundial. No hace mucho hubo uno en Europa que no sé si tuvo que ver con un evento precisamente de orden, digamos, solar, porque casi que toda Europa se vio ¿Un con un apagón? apagones en España, bueno, en Alemania, en casi toda Europa colapsó en términos precisamente de las redes Ujú. eléctricas. Entonces, Estados Unidos, como tú lo decías, ha pasado. Nueva York, todo el estado de Nueva York padeció hace unos años producto precisamente de una situación de estas. Entonces, pareciera ser que de pronto a nosotros, por la ubicación y como
en las condiciones en que estamos, como que a veces eso poco nos llama, excepto por ahí que salga un aviso, uno de pronto puede leer. Sin Ujú. embargo, digo yo, y es algo que lo dejo a manera de comentario, pero como un llamado, no solamente es algo aquí, sino en general para el país, en cuanto a que pues Colombia de pronto es muy poco, es un hueco negro, yo diría, hasta cierto punto en temas de información y de estudio a nivel de lo que, por ejemplo, sí se ve en lo que tú hablas, en cuanto a la instalación de, llámese, ¿cómo se llamaría? Sensores, estaciones, precisamente, magnetómetros, que veo que hay Ujú. una red amplia para un país tan grande como Brasil. No sé, Colombia, si tú tengas información al respecto, que tenga. Estamos trabajando en eso. Entonces, valdría la pena mirar porque es un área de trabajo muy amplia, muy amplia. La ubicación que Colombia tiene nos tiene que al mismo tiempo animar a mirar sobre estos temas y estudiarlos. Bueno, me quedan muchas, muchas preguntas. Yo creería que hay frente a eso un reto muy grande para estos chicos que empiezan en términos de investigación. Seré el primer promotor y pedirle el favor al profesor César y dando de nuevo los agradecimientos de esta charla que quisiera hoy precisamente en la clase que tengo de 4 a 6 sobre los temas que precisamente estoy enfocando sobre los temas que se trabajan a nivel de radiación solar, su origen, todos estos eventos, su influencia sobre el planeta. Entonces me llega como anillo al dedo esta charla, precisamente así que su merced, profesor César o Paula, por favor, la necesito porque se la voy a llevar a estos chicos que pues desafortunadamente por los tiempos que se dieron no se pudo, digamos que estuvieran aquí. Entonces, Karen, no, complacido, es más un comentario. Preguntas, pues yo diría, eh, respóndeme si con Colombia hay algún convenio en particular, si con la Universidad Distrital, por ejemplo, en el caso de los estudiantes nuestros a nivel de pregrado y o con aquellos que habiéndose graduado, como tú lo hiciste, tengan precisamente, ya tú nos diste toda la información, pero no sé si la Universidad Distrital tenga un convenio, habría que trabajar al respecto para formular un convenio, llámese convenio de cooperación, llámese de intercambio, bueno, en fin, habrá muchas figuras y pues nada más, yo diría, seré uno de los primeros en trabajar con la Oficina de Relaciones Interinstitucionales que tiene la universidad, porque tenemos esa embajadora que eres tú allá, entonces aprovechar que tú estás ahí. Y muchas gracias por todo lo que has Mm, hecho. No, es un orgullo para mí realmente haber estado aquí con ustedes. Es emocionante, es mi alma mater, es mi universidad, me trae recuerdos, emociones también aquí. Cuando entré, solo mi papá me dejó en la portería y inmediatamente llegaron a mi cabeza un montón de recuerdos y de cosas. Y después llega el profesor Nelson, peor, solo afloró más las emociones. Entonces, de verdad, para mí ha sido todo un orgullo y un placer haber estado aquí. Le agradezco también a la asistencia a ustedes, la profe por haberlos traído, a César por esta oportunidad de haberme dejado mostrar mi trabajo, contarles qué hago, la oportunidad de mostrarles las oportunidades que hay en otro lugar. A veces necesitamos de alguien que nos muestre eso que está ahí, que no sabemos cómo encontrarlo. Y ese es justamente mi propósito. Yo les agradezco a todos por esta oportunidad, este espacio de comunicación. De verdad que me siento muy feliz de haber estado aquí, muy feliz de haber transmitido eso que hago y yo estoy disponible. Mi intención no es más que ustedes se motiven a trabajar en ciencia. Ese es mi mayor propósito, motivarlos a continuar en esa carrera de ciencia. Vale la pena cuando a uno le gusta lo que hace, vale la pena correr atrás de sus sueños y buscar eso que tanto nos motiva. No es fácil, como les dije al inicio, no estoy aquí para decirles que fue fácil, pero se puede, uno puede lograr las cosas con propósito, con disciplina, con trabajo, insistiendo a veces, tocando puertas, se puede lograr. Todos los que me están escuchando, imagino, yo tengo la misma formación, soy licenciada en física de la Universidad Distrital. Ustedes que están aquí, yo viví en Soacha 10 años también. Mis papás vivieron en Soacha durante mucho tiempo, ahora viven en otro lugar, entonces no soy una persona diferente de ustedes. Soy esa persona que salió de ese lugar de donde ustedes están, corrió atrás de sus sueños,
quiso y tuvo un propósito y pudo hacerlo. Y esa es mi historia, de verdad que gracias a todos por la oportunidad. Qué bueno haber estado aquí. Siento muy feliz de haber estado hoy aquí. Y pues con esas palabras emotivas, yo no quiero decir nada más, sino que agradezcamos de nuevo con un aplauso a nuestra invitada. Muchísimas gracias, Karen. Quedamos más que agradecidos, emocionados con tu charla y con toda tu invitación. Muchas gracias. Y bueno, Gracias a para todos. todos también invitarlos a las conferencias del coloquio. La próxima semana tendremos la que no pudimos hacer ayer por los disturbios. La vamos a hacer en 8 días sobre el Big Bang. Y si quieres venir con tus estudiantes y todo el colegio, bienvenidos. Así son así pilosos, juiciosos que preguntan, maravilloso. A los que nos acompañaron por la videollamada y que nos escuchen luego por Facebook, pues muchas gracias y entonces nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Ay, Ya acá sí. Espérate, un par de profe, cosas. gracias por haber venido. No, Gracias. no, Karen, de verdad, que acá no está.